Aunque este es uno de los países más pequeños del mundo, se ha convertido en sinónimo de lujo y derroche. Acompáñame a recorrer en un día este país completo. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Mónaco. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder. Oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. You gotta be. Muy buenos días mis chamos, ya estoy en la estación de trenes en esta oportunidad de Biot para ir a conocer un país completo en un día. Acompáñenme a conocer Mónaco. Ok mis chamos, cuando vengan a Mónaco, si lo hacen en tren, intenten irse del lado derecho del tren porque la vista del mar es espectacular. Hay unos pueblos preciosos que ya me están llamando a volver aquí a la Costa Sur. Y ya llegamos a Mónaco, a la estación de Montecarlo, que se encuentra en este famoso barrio de este país. Y nada, vamos a empezar a recorrer este pequeño país y ciudad. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. You gotta be. Y ya estamos en Montecarlo, que es el barrio con más prestigio de acá de Mónaco. Acá se corre el Gran Premio de Mónaco. Y nada, vamos a ir a la atracción más importante del país, que durante la mañana se puede visitar, pero que el resto de la tarde es un poco más complicado. Vamos a conocer el Casino de Montecarlo. Bueno, mis chamos, como se imaginan, Mónaco es uno de los países más caros de Europa. Entonces va a ser un poquito un reto comer, porque la verdad es que el presupuesto no está tan grande. Y para desayunar paramos en un pequeño café que se llama Costa Mónaco y vamos a ver qué tal está. Nos pedimos unas tortas, unas con crema, otras de manzana, y vamos a ver qué tal está esto. Oigan, para llegar al casino pasamos por unos jardines preciosos, que son los jardines del casino, y que tienen una vista muy bonita. Bueno, y justo al lado del casino de Montecarlo se encuentra el Hotel de París, que es el hotel más famoso y costoso de acá de Mónaco, y siempre están aparcados unos cochecitos afuera. Tienen que verlos. La entrada al Casino de Montecarlo es una de las principales atracciones turísticas de Mónaco, pues allí se encuentran aparcados coches de las marcas y modelos más costosos del mundo, principalmente Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce y Maserati. El Casino de Montecarlo abrió sus puertas en el año 1863, en un precioso edificio diseñado por Charles Garnier, el mismo que diseñó la espectacular Ópera de París. El complejo incluye el casino, una ópera y una casa de ballet. Hoy la mayor parte de las acciones del casino son propiedad del gobierno de Mónaco, así como de los principales hoteles y clubes de la ciudad. Puede hacer una visita cultural al casino, sin embargo si lo visitan en horas de la mañana pueden tomar fotografías y video adentro, así que les recomiendo venir tempranito porque a partir de las 2 es que se empiezan las apuestas acá. Ahorita me encuentro en una de las salas más espectaculares de acá del casino, que es la Sala Europa. Está increíble, la decoración está espectacular, está lleno de cuadros y de alegorías, vale mucho la pena detenerse un ratito acá. Por favor vengan en la mañana porque tienen que tomarle foto a esto, está precioso. El espectacular Salón Europa abrió sus puertas el 1 de enero de 1865. Este es el principal salón del casino, con 8 candelabros monumentales de cristal y una vidriera por techo que lo hace uno de los lugares más lujosos en los que he estado.
Además, está adornado con bellas pinturas y esculturas. Uno de los salones que más me ha gustado es el Salón Tuset, que está lleno de alegorías, de pinturas, pero la vidriera está espectacular. Las salas Tuset son dos salones gemelos que llevan el nombre de su creador. Son de las salas más espectaculares del casino y están maravillosamente decoradas con vidrieras, esculturas y preciosas pinturas. La Sala Blanche es uno de los espacios más exclusivos del Casino de Montecarlo. Ideada como salón abierto para que los jugadores fumadores pudieran apostar, ya que fumar está prohibido dentro del casino, hoy es una espectacular sala ricamente decorada que tiene una vista inigualable al Mediterráneo. Sin embargo, el salón más importante es la Sala Medicine, un imponente salón ricamente decorado que hoy acoge importantes eventos culturales. Bueno, mis chamos, debo decirles que la visita al Casino de Montecarlo está espectacular. Las salas son de los sitios más lujosos que he visto en toda mi vida. Y dato curioso, ¿sabían que los ciudadanos de Mónaco tienen prohibido apostar en el país? Sí. Los ciudadanos de Mónaco no pueden apostar en el Casino de Montecarlo para así evitar de que los capitales se vayan del país. Bueno, y si siguen caminando por acá por Mónaco van a llegar a varios parquecitos y a las playas. Ahorita vamos a ver uno de los más bonitos, que es lo que más aparece recomendado en internet, que es el jardín japonés. Una perfecta escapada al bullicio y al ajetreo de Mónaco es el Jardín Japonés de Montecarlo, construido en 1994 y diseñado por uno de los mejores paisajistas del mundo. El jardín recoge los elementos del pensamiento zen y los plasma utilizando elementos mediterráneos. Su creador pasó años dándole forma a los preciosos árboles que pueblan el jardín, uno de los rincones más hermosos y pacíficos de Mónaco. Ok, mis chamos, el jardín japonés me encantó, está precioso. Ahora vamos a las playas y por aquí estamos pasando por el Grimaldi Forum, que es un centro de eventos que es de lo más nuevo de acá y está espectacular también. Y una cosa curiosa es que vamos caminando hacia la playa y por un lado nos están pasando Mercedes, BMW, Ferrari, Porsche, Maserati. Pero bueno, caminar hasta la playa va bien también. Oigan, pues Mónaco también tiene playa y esta es una de las más famosas, que es la playa de Levoto. Y bueno, se puede acceder, el agua se ve clarita, se ve que está bien buena, pero aquí no vengo a bañarme, sino a buscar dónde comer. Por alguna razón que desconozco, perdí las imágenes que hice con Pipe de esta espectacular playa, así que se las muestro con menor calidad para que se hagan una idea de lo bello de la playa del Arboto. Bueno, mis chamos, voy a aprovechar a comer acá en Montecarlo en un restaurante que se llama Miami Plage. Hay dos, uno que es como la versión low cost y una versión un poquito más costosa. Yo estoy en la versión low cost y nos pedimos 2 cheeseburgers y unas bebidas y bueno, por todo hemos pagado unos 40 €, pero son 2 personas, así que por los precios que he visto está bastante accesible. Oigan, ya me llegó la cheeseburger y es enorme y espero que esté buena. Vamos a probarla. Vamos a probar las papas porque necesito las 2 manos para la cheeseburger. Bueno, las papas están muy buenas, muy buenas. Y ya después de haber comido, vamos ahora sí a caminar al centro histórico de Mónaco, que está más o menos a 40 minutos de donde estamos. Y además es en subida. Vamos a ver cuánto nos tardamos. Según Google Maps, 40 minutos. Le pongo 1 hora por lo menos. Y como les dije, mis chavos, aquí en Mónaco se celebra
todos los años el Gran Premio de Mónaco, que es uno de los más prestigiosos de la Fórmula 1. Y una de las cosas que hace mucha gente es hacer el recorrido de la Fórmula 1, que es totalmente urbano. Yo no lo voy a hacer porque estoy caminando, pero podemos entrar a uno de los túneles por los que pasan los coches. Miren, mi chamo, justo detrás del casino se encuentra esta vista espectacular del puerto de Hércules, que es el puerto deportivo más importante y conocido de acá de Mónaco. Oigan, está haciendo un calor horroroso. Intenten venir en primavera empezando o en otoño, porque la verdad es que está bien caliente el día. Oigan, mi chamo, está haciendo demasiado calor, así que me compré un heladito de menta con chocolate en Rossi, la bodega del gelato, de camino a La Roca, al centro histórico de acá de Mónaco. Está divino. Y justo detrás del puerto de Hércules se encuentra el barrio del puerto, que está lleno también de tiendas de diseñadores. Se ve un poquito más tranquilo que la zona de Montecarlo. Y bueno, por aquí vamos a empezar la subida matadora que nos va a llevar hasta La Roca. Bueno, y justo antes de subir a La Roca se encuentra el mercado, que está bien bonito. Parece un sitio muy agradable para comerse algo y también para pasear, porque es así porticado, tiene un aspecto un poco español. Y ahora sí, mis chamos, empezamos la subida al barrio de La Roca, que es el barrio histórico de acá, de Mónaco, donde se desarrolló esta ciudad, que también es un país y que lo ha sido desde hace 700 años también. Oigan, ya llegamos. La verdad es que la subida se ve más complicada de lo que es. Y esta es una fortaleza muy espectacular, la verdad me encanta. Miren, mis chamos, justo detrás de mí se encuentra el Palacio del Príncipe de Mónaco, que pertenece a la dinastía de los Grimaldi, quienes están gobernando este país desde hace 700 años de una forma casi ininterrumpida. Este palacio se puede visitar por dentro. Dicen que hay unos salones muy espectaculares. Sin embargo, no se puede ni grabar ni tomar fotos adentro, así que no voy a ir. Pero me han dicho que vale la pena verlo. Si a ustedes les interesa el arte, creo que vale mucho la pena. Está bastante bonito y bastante grande por fuera, pero el espacio en el que se encuentra, que es una enorme plaza, también me parece espectacular. Oiga, están muy bonitas las calles del Mónaco antiguo. Se ve que mucho está reconstruido, pero la verdad está muy bonito el estilo y está todo limpiecito y arregladito. Ahora vamos a la catedral y al Palacio de Justicia. Justo este edificio que está detrás de mí es el Palacio de Justicia, es uno de los más bonitos acá del centro. Y por acá tenemos la Catedral de Mónaco, vamos a conocerla. La Catedral de Mónaco fue terminada en 1903 en estilo neorrománico. Es una enorme iglesia de 3 naves, un poco oscura en su interior, donde se resguardan las tumbas de los miembros de la familia Grimaldi, incluyendo a los príncipes de Mónaco. Espectaculares mosaicos recubren sus paredes y sus capillas resguardan retablos, pinturas y esculturas de más de 500 años de antigüedad. Justo en el acantilado se encuentran los jardines de San Martín, que tienen una vista del mar Mediterráneo preciosa y un bosque que también está muy bonito.
Y ahora vamos a visitar el museo más conocido de Mónaco, que es el Museo Oceanográfico, que está en este mega edificio que está detrás de mí, que es uno de los museos de oceanografía más importantes del mundo. El Museo Oceanográfico de Mónaco es el museo más importante de la ciudad. Un espectacular edificio resguarda esta colección que incluye animales disecados y objetos relacionados con el mar y la navegación. Fue creado por el príncipe Alberto I, quien era un reconocido navegante y cuyas exploraciones se exponen en el museo. Lo más importante del museo es el espectacular acuario que da cobijo a especies de todas partes del mundo. Algunos de los enormes estanques recrean ecosistemas completos donde nadan enormes peces, incluyendo algunos tiburones, rayas y medusas. También se pueden encontrar peces payaso, caballitos de mar, gigantescas morenas, estrellas de mar, langostas, corales y hasta pirañas. Miren, mi chamo, los reto a encontrar el pez en esta pecera. Oigan, hay una simulación del océano Ártico que está espectacular, miren. Debo decirles que la exposición del océano polar está espectacular, está súper didáctica, súper divertida. Estaba como un niño tocando las paredes como loco, me encantó, vale mucho la pena y creo que el precio está bastante bien para todo lo que hemos hecho en este museo, me ha encantado. En el extremo de la roca se encuentra un precioso jardín con algunas vistas espectaculares del Mediterráneo, esculturas desperdigadas por todos los rincones y hasta un enorme marco fotográfico para hacerse las fotos más espectaculares de la ciudad. Y desde acá, desde el espectacular casino de Montecarlo, quiero despedir este vídeo de Mónaco. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden dejarme en sus comentarios qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.